Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Margi. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo transformar patrones básicos en este vestido de fiesta con corte princesa, volantes y drapeado en la parte delantera de la falda. El delantero lleva un corte asimétrico en la falda y una abertura con un volante doble en color negro y blanco. La parte de la espalda lleva corte asimétrico como el delantero, pero la falda es totalmente lisa. Para aquellas que os lancéis a transformar y luego confeccionar el vestido, necesitáis de 2,5 metros a 3 de doble de ancho en color negro y 70 centímetros de color blanco. Las telas más idóneas para hacer este modelo son seda, crepe, jersey o cualquier tela que tenga caída. También es necesaria una cremallera para la parte trasera del vestido. Y ahora, si queréis ver cómo es la transformación, os invito a seguirme. Para hacer este modelo vamos a necesitar dos patrones, pero estos patrones tienen que ser dobles, ¿veis? Uno de espalda y otro de delantero. ¿Por qué? Pues porque este modelo es asimétrico. Aparte de esto vamos a necesitar también hacer un patrón para el volante que cae desde la cintura, ¿veis?, hasta abajo del vestido. Bueno, vamos a empezar haciendo las transformaciones en el patrón delantero. Yo voy a tratar de doblarlo por la mitad porque vamos a comenzar haciendo el escote. Y entonces lo voy a hacer así para que nos quede asimétrico. Perdón, para que nos quede simétrico. El modelo es asimétrico, pero la zona del... mirad, la zona del escote, tanto el escote delantero como el escote de espalda, sí que son simétricos. Entonces, la manera de hacerlo simétrico es primero dibujarlo y luego lo vamos a pasar al otro lado con una ruleta o rodadera. Mirad, yo para hacer esto os recomiendo que cojáis un sujetador o brasier que tengáis, que os quede bien, y mirad, lo dobléis así a la mitad para saber más o menos dónde cae la parte central. ¿Veis? Dónde va el centro del pecho. Y que miráis. Para saber aproximadamente, ¿veis?, dónde va a caer lo que es la zona esta de aquí del corazón. ¿Veis? Porque es un escote con forma de corazón. Entonces, pues bueno, tomáis más o menos lo que es a la mitad. Yo aquí, por ejemplo, con este sujetador me dice que son 6 centímetros. Pues lo que voy a hacer va a ser marcar a 6 centímetros. Voy a hacer lo que es la parte redondeada. La dibujamos, podemos subirla un poco más. Pues bueno, hacerlo a nuestro gusto, ¿vale? Y ahora ya pues podemos traspasarlo a la otra parte.
Y así, mirad, ¿veis? De esta manera nos va a quedar totalmente simétrico lo que es el trazado del escote. Lo siguiente, o lo que tendríamos que haber hecho ya de entrada, es dar el largo que vamos a querer que tenga nuestro vestido. Yo lo voy a hacer con un largo pues como por encima de la rodilla, lo voy a hacer en corto. ¿Por qué? Pues para que me entre el papel en lo que es el trazado, el de la cámara. Bueno, no os he dicho, os he recordado que para hacer un patrón doble tenéis que doblar el papel a la mitad, hacer el trazado y luego después duplicarlo, lo mismo que he hecho yo con la parte del escote. Ahora ya así con el largo, pues desde la cintura yo le voy a dar un largo aproximadamente de 50 centímetros. Es un vestido estrecho, sin vuelo, así que vamos a bajar desde la cadera, vamos a bajar en recto. Mirad, ahora lo que voy a hacer va a ser bajar, a cortar la pinza, y la voy a cortar a 4 centímetros. Normalmente siempre solemos dar a 9 centímetros, pero esta vez la voy a cortar a 4. ¿Para qué? Bueno, pues para facilitarme a la hora de hacer los drapeados. Cuanto más abajo, pues va a ser peor. Bueno, mirad, ahora lo que vamos a dar va a ser este corte de aquí. Veis que llega desde la cintura hasta más o menos lo que es el alto de cadera. Mirad la pinza. La voy a traer hasta donde está el corte. Ahí. Aquí podría bajarla hasta donde va el corte también. Sí, hasta que no tengáis lo que es la recta, que es donde va a ir el corte, no hagáis el ajuste de pinza, ¿vale? Ya va a ser una línea de corte, así que ya la voy a repasar con la pintura.
Mirad, ahora vamos a prolongar esta línea hacia arriba, que es por donde vamos a cortar. Tanto en un lado como en el otro. Y ahora ya lo que voy a hacer va a ser separar y esta parte la tenemos que reservar para luego después hacer la transformación de los drapeados. Y ahora ya lo que vamos a hacer va a ser cortar. Vamos a cortar la parte central. Bueno, vamos a transformar primero lo que son las pinzas, que las vamos a suprimir porque al llevar este corte, mirad, al llevar este corte, el corte princesa, las pinzas se suprimen. Esta parte la vamos a redondear así un poquito. Y esto, que es lo de la pinza, pues lo vamos a cortar y lo suprimimos. La pinza central también se suprime. Ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a cortar la parte central, que es la parte que corresponde a la pinza, y este sector sobra, y vamos a cerrar la pinza. Así nos quedan los dos iguales. Nos hemos igualado. Mirad, ahora vamos a hacer un ligero ajuste. Y es que este tipo de escotes siempre tienden a quedar un poquitín desbocados de la zona de arriba. Entonces le vamos a quitar pues como medio centímetro. Mirad, tanto de aquí, ¿veis? Medio centímetro y medio centímetro. En total 1 centímetro le vamos a quitar para que nos quede más ajustado a la hora de llevarlo puesto. Mirad, ahora vamos a comprobar que las piezas ajustan, ¿vale? Para hacer los ajustes antes de pasar a cortar. Mirad, de aquí, esta parte de aquí parece que, ¿veis? Hay un poquito de desfase. Bueno, pues ese poquitito lo quitamos. Aquí es muy poquito, igual en vuestro patrón pues se ve un poquito más. Comprobamos. Y cortamos. Y ahora con esta parte pues hacemos lo mismo. Comprobamos que el pecho coincide.
esta parte de aquí coincide y que esta parte de aquí, veis, también queda un poquitín desfasada. Bueno, pues le quitamos ese poquito. Y ahora la parte de arriba pues ya queda totalmente ajustada y lista para cortar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger el patrón de espalda y mirad, señalizamos, ¿veis dónde va a ir? Porque hay veces que a lo mejor no coinciden bien los patrones. Y vamos a hacer ya lo que es la transformación que hemos hecho aquí. Entonces aquí le tendríais que dar el largo, bajar hasta abajo con el largo que queráis. Yo aquí no le voy a dar el largo porque como en realidad las transformaciones que importan son las que voy a hacer ahora mismo, pues bueno, vosotros luego ya le dais el largo que tiene que coincidir con el largo del delantero hasta abajo, y lo que voy a hacer pues va a ser la transformación. Aquí lo vamos a traer hasta aquí, lo que es la pinza. ¿Veis? Aquí no va a hacer falta que pongáis pinza en esta parte, pero aquí sí le vais a tener que poner ese poquito de pinza a lo que es la falda. Voy a hacerlo. Voy a escotarle un poquito más de espalda, pero un poquito, ¿eh? Y ahora ya cortamos por esta especie de canesú asimétrico y vamos a hacer las piezas. Bueno, mirad, la parte de delante estaba entera, ¿vale? Iba cortada entera, pero esta la vais a tener que cortar en dos, ¿vale? Para ponerle la cremallera para poderos meter el vestido. Mirad, numeráis si queréis las piezas. Confrontamos que también coincidan, ¿vale? Que no haya desfase. Vamos a poner espalda 1, espalda 2. Esto, bueno, ya sabéis que es la falda, que la tenéis que prolongar hasta abajo. Aquí va a llevar la pinza y a la falda, ya os digo que va hasta abajo, hasta el largo que vosotros queréis darle. Y también va dividida a la mitad para poderle poner la cremallera. Y aquí voy a poner falda 1, espalda, falda 2, espalda. De igual manera comprobamos que coincida. Mirad, ¿veis? Aquí falta un poquito.
Estos también los voy a enumerar. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de abajo de la falda. Si os dais cuenta, en la parte de atrás va totalmente lisa, no lleva nada, absolutamente nada. Como mucho aquí, en esta zona de aquí, un poquitito de pinza. ¿Veis? En esta zona de aquí lleva un poquito de pinza, nada más, para que os siente bien en la zona del trasero, ¿vale? Pero nada más. Pero aquí, como le vamos a dar el drapeado, las pinzas ya se las dimos a la parte de arriba. ¿Os acordáis que la cortamos un poquito la pinza? Ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer son los drapeados. Los drapeados y la parte de la abertura. ¿Veis? Que la parte de delante pues va un poquito abierta y es donde conectan los volantes. Los volantes van dobles. Lleva un volante de color blanco y otro blanco de color negro. Os lo digo por lo que queráis haceros el modelo tal cual aparece en las fotografías, pues que necesitáis un trozo de tela de color blanco para hacer el volante. Las que no, pues podéis poner los volantes, podéis poner dos volantes o un volante simple del mismo color del vestido, de la tela que hagáis el vestido. Eso sí, ya sabéis, telas bien que sean en un color liso, o si los estampados, si llevan estampados, que los estampados sean lo mismo por el derecho que por el revés, para que cuando se den la vuelta a los volantes se vean bonitos. Lo primero que voy a hacer va a ser la abertura. Para hacer la abertura, pues mirad, voy a dejar ligeramente separada de la parte de abajo. Fijaos, por la curva me pide que empiece a partir de ahí. ¿Veis? Yo he dicho que a partir de aquí, pero la curva me pide que comience ahí. Y ahora ya lo que vamos a comenzar a hacer van a ser los drapeados. Bueno, vamos a empezar a calcular los drapeados, cómo vamos a querer que nos queden. Bueno, yo le voy a hacer 5 drapeados, ¿vale? O 5 aberturas. Entonces, vamos a ver más o menos cuántos centímetros pueden tener. Pues 4 centímetros aproximadamente tienen de separación. Bueno, mira, yo les he dado los drapeados que coincidan todos en el costado, en la zona de la cintura, ¿veis? Pero podríamos haberlos dado a partir de aquí, ¿veis? Podríamos haber repartido el drapeado y haberlo dado a partir de aquí, ¿veis? Desde aquí, desde lo que es el alto de cadera, haber repartido en sectores y haberlo, pero yo lo voy a dejar ahí, al centro, y luego que a partir de aquí vaya cayendo lo que es el volante, y luego que a partir de aquí vaya cayendo lo que es el volante.
Pues mirad, ahora lo que vamos a hacer es cortar por aquí. Esta es la otra parte de la falda. Así que aquí vamos a poner faldados. Va a ir unida desde lo que es la zona de la cadera, ¿veis? Hasta aquí. Vamos a señalizar para ver por dónde van unidas, ¿veis? Pues esta parte no podemos perderla de vista porque luego después la vamos a tener que unir. Y ahora ya podemos comenzar a hacer el drapeado. Y ahora ya sobre un papel que se distinga podéis utilizar papel de periódico si queréis. Yo lo voy a hacer sobre papel craft. Voy a sujetarlo ahí. Ahora recortamos el segundo drapeado, el segundo sector de drapeado, ¿vale? Y mirad, vamos a ir sujetando a partir de aquí, ¿veis? Y vamos a ir abriendo donde luego se juntan. De separación mínimo 2 centímetros, siempre entre drapeado, entre sector y sector. Para formar el drapeado siempre dejar de mínimo 2 centímetros. Si queréis dar más, pero no menor de 2 centímetros porque cuando se junta queda un pliegue de 1 centímetro. ...5 centímetros le he dejado de separación, ¿veis? Entonces, a 2 centímetros lo tendría que haber subido aquí. Entonces, para que se vea bien, yo lo dejo bastante abierto. Y ahora ya pues ya podemos cortar. Ahora vamos a tratar de hacer los pliegues, que bueno, cuestan un poquitín. Porque esto luego en realidad tenéis que subirlo y juntarlo. Las puntas las tenéis que juntar, ¿vale? Entonces en la tela se hace mejor o con otro tipo de papel, pero bueno, vamos a ir haciendo ahí. Esto si lo hacéis con papel de periódico, la transformación para hacer el tema este de los pliegues se corta mejor, ¿eh? Este papel craft es que es muy duro, entonces cuesta. Pero si lo hacéis con papel de periódico, como he hecho yo el anterior
modelo que estoy haciendo se corta bastante bien. Y si no, simplemente cortáis así y luego cuando lo tengáis que cortar con la tela, pues una vez en tela que lo tengáis montado los drapeados, se corta mejor. Bueno, pues aquí tenemos la falda 1 y la falda 2, ya sabéis que van así montadas las faldas, ¿vale? Esta parte pues va el drapeado y va montado en la parte de atrás. A ver, ¿dónde está el dibujito? Para que lo veáis. ¿Veis? Esta parte de aquí es la parte que corresponde aquí. ¿Veis? Y esta parte que estoy señalando es esta, ¿veis? Queda en chiquitito. Si lo hacéis hasta los pies, pues os quedará más largo. Bueno, y ahora ya lo que nos queda es explicaros cómo hacer los volantes. Bueno, y ahora os voy a explicar cómo hacer los volantes. Para hacer los volantes se pueden hacer de dos maneras. Voy a explicarlo sobre los patrones que he hecho. Mirad, una de ellas sería sacar una pieza, voy a señalar, antes de hacer el drapeado tendréis que sacar una pieza de los centímetros que vosotros querríais que tuviese el volante, ¿vale? Así. Tendréis que sacar esta pieza que podría corresponder con la zona hasta de aquí, porque en realidad son casi simétricas. Y bueno, y tendríais que ir haciendo sectores, partiendo, y bueno, en realidad para que luego el volante os quedase airoso y os quedase bonito, os tenéis que quebrar la cabeza para ir dando los giros, para ir dándole la separación. Bueno, en una palabra, un rollete, ¿vale? Entonces, yo os explico que si queréis hacerlo así, lo podéis hacer así. Yo lo voy a explicar de la otra manera, que es haciendo una escarola como esta, ¿veis? Yo ya tengo esta escarola hecha. ¿Y qué ocurre? Pues que de esta manera podéis sacar un montón de volante, ahorrar un montón de tela y os va a caer... Va a tener el volante una caída muy airosa y muy bonita. Os voy a enseñar la blusa que he hecho yo, que corresponde ese volante con esta blusa. Mirad. ¿Veis? No sé si se puede apreciar, sobre todo aquí en las mangas es donde mejor se ve la caída que tienen estos volantes. Son unos volantes preciosos. Y entonces, ¿cómo se hace? Simplemente haciendo la espiral, que yo la voy a hacer ahora. Y eso sí, tenéis que saber la cantidad de volante que queréis tener. Y entonces, pues bueno, a grosso modo siempre se suelen echar unos cuantos centímetros más, pues para que no os quedéis cortas a la hora de hacer el volante, porque luego después pues se puede cortar por la zona donde, mirad, por esta zona de aquí lo podéis cortar y no hay ningún problema. Porque ¿qué pasa? Bueno, pues que lo bonito de este volante es la zona del comienzo, que comienza en disminución, como pasa aquí, ¿veis? Aquí comienza, este es el comienzo del volante y aquí es donde termina, ¿veis? Y termina en disminución, que es la parte esta de aquí. Por lo demás, ahora os explico cómo se hace y es súper fácil de hacer.
¿Qué tenéis que hacer? Pues eso sí, tenéis que medir los centímetros que queráis que tenga. Pensad que tenéis que hacer en color blanco y en color negro las que vayáis a hacer el modelo que estáis viendo en la fotografía, y vais a tener que hacer tantas escarolas como queráis. Para hacer el negro, pues muy sencillo. Simplemente calculáis el largo que tenga el volante por la parte de fuera y multiplicáis por 2, porque necesitamos un volante a un lado y otro volante a otro, y lo multiplicáis por 2. Y luego ya, una vez hecha la escarola, con la medida que queréis que tenga el volante, la duplicáis y tenéis el volante blanco y el volante de negro, ¿vale? Entonces, mirad, simplemente es tomar la medida esta de aquí aquí abajo, ni duplicar ni nada, porque una vez que hagáis el volante, si lo ponéis sobre la tela doblada ya sale duplicado. Entonces, con la medida que tengáis desde aquí hasta aquí, echad un poquito más, por si acaso, para no quedaros cortas. Pues yo no sé, yo voy a calcularlo. Sobre lo que estamos haciendo, lo voy a medir. Primero lo mido con esto y luego ya os digo cuánto sería. Pues mira, unos 60 centímetros tendríamos que hacer de volante. Entonces vamos a comenzar con un trozo de papel. Eso sí, echad bastante papel para que no os quedéis cortas. Y mirad, lo doblamos una vez y lo doblamos una segunda vez. ¿Para qué? Pues porque vamos a hacer una cruz central. Para las que estáis viendo esta regla y me vayáis a preguntar, os digo que esta regla es de un sistema que se llama el corte de oro internacional, Lutherloh, un sistema que hay que yo no lo utilizo. Lo único que utilizo es la regla. Es bastante costoso porque cuesta bastante caro. Yo sé que hay youtubers, compañeras que lo están recomendando. Imagino que porque, bueno, les estarán promocionando y les estarán... Bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, ¿no? Que tú me das, yo te doy. Pero a mí me parece que para la gente que estáis aprendiendo me parece bastante costoso. Ya en su momento ya a mí me costó bastante caro. Luego que además, ¿qué ocurre? Bueno, pues que si tú quieres actualizar e ir a la moda, tienes que comprarte todos los años, te tienes que comprar las plantillas o patroncitos que venden. Entonces yo prefiero hacerme los patrones y los modelos a mi manera y a mi modo, a la medida, y pues eso es lo que yo opino, pero bueno, luego cada cual. Bueno, pues vamos a lo nuestro, que es el hacer el volante. El volante, chicas, bueno, pues yo le daría 9 centímetros de ancho al volante. De largo, ¿cuánto hemos dicho que eran? 60, voy a apuntarlo. 60 de largo y 18 de ancho. Tenemos que hacer una circunferencia central. Fijaos, la mitad de 18 son 9. Pues yo lo voy a hacer un poquito más pequeña la circunferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a quedar un poquito más retorcido. Voy a ahorrar tela y a la hora de la verdad va a quedar un poquito más retorcido. Entonces le voy a dar el central, la circunferencia, 5 centímetros le voy a dar. Y ahora esto, para hacer la circunferencia, pues mirad, bien podéis hacer esto, ir trasladando puntito a puntito, que es lo que vamos a ir haciendo luego. O con un compás si tenéis.
Yo como tengo un compás aquí a mano, pues lo voy a hacer con el compás. Y entonces a 5 centímetros hago... Mirad, no lo había hecho bien, ¿veis? El compás no falla. Bueno, me va a servir para luego después abrir. No pasa nada. No, voy a abrir un poquito más. Bueno, esta va a ser la circunferencia con la que vamos a comenzar. ¿Veis? Yo no sé por qué. A ver. Pues porque le he dado 4 de circunferencia, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vale. Pues yo aquí poquito a poco voy a ir abriendo, ¿vale? Hasta darle los 18 centímetros. De momento le voy a dar 9. Me parece mucho, fijaos. Le voy a dar la mitad, le voy a dar 5 de abertura en este primer giro, ¿vale? Es de este cuarto de vuelta de giro, le voy a dar 5. Aquí ya le voy a dar 9 y ya el siguiente va a ser 18. No sé si voy a tener bastante papel. Aquí ya sí le voy a dar 18. Ya os digo que no sé si me va a dar el papel porque es bastante grande. Mirad, siempre tomando la abertura, empezamos desde aquí y vamos dándole poquito a poco hasta que llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, ¿veis? Ya a partir de aquí, ya la medida va a ir, ¿veis? Desde aquí. Vamos a ir rotando y dando la medida desde ahí. Mirad, al llegar aquí ya no puedo seguir, ¿vale? Aquí ya tengo que cortar o al menos poner papel. Pero primero vamos a comprobar cuántos centímetros tenemos. Vamos a empezar desde donde comenzamos, o sea, desde este punto, ¿vale? Vamos a ir midiendo toda la parte de dentro hasta que llegamos otra vez aquí y ya entonces vamos a ir midiendo, ¿veis? Así hasta aquí. Nos va a hacer falta papel. Estoy pensándolo y creo que nos va a hacer falta. Vamos a ver. Hemos dicho que necesitábamos 60 centímetros. Entonces, según la cinta métrica, yo necesito 30. Bueno, pues aquí ya van 15. Pues fijaos, como yo esto lo tengo que multiplicar por 2 porque lo estoy haciendo a escala, resulta que tengo 80 centímetros. Yo necesitaba 60. Y tengo 80 centímetros. ¿Os dais cuenta cómo así cunde mucho más la tela de esta manera? Bueno,
Pues aquí tendríamos hecho nuestro patrón. ¿Cómo nos quedaría? Pues voy a ver si tengo papel, un papel más fino. Lo voy a hacer con una bolsa de plástico para que veáis la cantidad que sale de volante y la caída que tiene. Mirad, lo voy a hacer con una bolsa de estas de basura. Lo primero que tenemos que hacer, mirad, es cortar la parte de fuera. Bueno, para hacer estos volantes también os digo que tenéis que estar pensando a la hora de darle el ancho, de si vais a hacer repulgo, de si vais a hacer dobladillo. Yo estos volantes me gustan con repulgo. El repulgo es un dobladillo, os lo voy a enseñar. Está hecho en esta blusa. Es un dobladillo redondeado, ¿veis? Que se hace con la máquina Overlock. Este está hecho con la máquina Overlock, pero se puede hacer también con la doméstica, haciéndolo con un zigzag muy finito, con una puntada pequeña y muy juntita, y queda inclusive hasta más fino que he hecho con la Overlock. Bueno, pues eso, que le tenéis que dar los centímetros, incluirle al ancho los centímetros que queréis darle de margen de costura, que yo le suelo meter un poquito, como un centímetro más, o sea que este yo le he dado 18, pues pensar en que se os va a quedar un volante de 17 cuando le quitéis la parte de dentro, que es la parte que va a corresponder con la costura. Entonces ya una vez lo tengáis, esta bolsa va doble, con lo cual haceros a la idea de que es tela y que también va doble la tela. Mirad, que queréis, por ejemplo, que termine como empieza, en punta. Pues lo único que tenéis que hacer, ¿veis?, es dibujar así y cortar por la línea que he hecho en rojo. Yo lo voy a dejar así. Y ahora ya vamos a cortar la parte de dentro. Y cuando llegamos aquí, ¿veis? Pues seguimos y vaciamos el centro de la circunferencia que no nos vale. Bueno, y ya está nuestro volante doble. Ahora yo voy a comprobar que verdaderamente hemos tomado bien las medidas. Ha salido doble. Ponéis tela, mirad, ¿veis?
Mirad, ¿veis cómo se retuerce? ¿Qué caída tiene? Si fuese tela se vería más aún la caída. Yo ahora voy a comprobar. A mí me parece que es un poco, pero bueno. Mirad, aquí ya tengo 20 centímetros, o sea que aquí ya son 40 centímetros lo que tiene. Pues efectivamente son 42 centímetros, ¿veis? Que multiplicado por 2 son 80. Fijaos que yo necesitaba 60 centímetros para hacer la totalidad del volante. Pues son 84 centímetros. Que traducido en largo, pues fijaos, no tengo suficiente espacio para que lo veáis. ¿Veis? De qué manera más fácil se hacen los volantes y cómo cunden. Mirad todo el vuelo que tiene el volante. Bueno, pues vamos a hacer el recuento de patrones. El volante, que ya está recortado, pero bueno, sin recortar. La falda, este volante ya sabéis que vendría desde aquí, una vez esto montado, ¿veis? Hasta abajo. Ya os digo que sobra volante. Empezaríais por aquí, montándolo por aquí, y subiríais. Bueno, con el papel es súper difícil de explicar, pero bueno, esta parte de aquí la tenéis que poner alrededor. Y entonces tenéis que cortar doble, tenéis que hacer 2 escarolas como esta. Primero hacéis una, luego la pasáis con la ruleta a otro papel y hacéis 2. Entonces con la tela doble cortáis el volante blanco y el volante negro. La falda, ¿veis? Que lleva 2 partes, la falda delantera, la falda 1 y la falda 2. Seguimos. Bueno, la falda de la espalda ya sabéis que la tenéis que hacer totalmente recta. O sea que esa no la he explicado, simplemente he explicado pues la parte de atrás. ¿Veis? Esta sería la falda, que va recta, va abierta, pero va cerrada. O sea, va abierta porque le tenéis que poner una cremallera para poderos meter el vestido. Pero luego la parte de atrás va cerrada, o sea, no lleva abertura como llevan otras faldas, porque ya lleva la abertura delantera. Bueno, pues esta es la parte de la falda de la espalda. Y ahora ya pues vemos los patrones. Estos son los patrones de la espalda. A ver que los vea yo a derechas para explicaroslos cómo van puestos. Así. Y ahora os lo doy la vuelta. A ver. Espalda 1, espalda 2. Va aquí. Espalda 3 y espalda 4. ¿Vale? Son las 4 piececitas que lleva la espalda. Ya sabéis que como es asimétrico. Y ya por último, el delantero, que igual son 4 piezas. El delantero 1, el delantero 2, que es la pieza central, que esta no lleva corte, y el delantero 3. Bueno, chicas, pues hasta hoy, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Con nuestros patrones.
Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.